El incendio de Mierla sigue sin estabilizarse y los esfuerzos se centran en su sector noroeste. Por su parte, el incendio de Almorox supera las 1000 hectáreas y, pese a estar perimetrado, se complica por el calor y el viento. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asistido al entierro funeral del conquense Isidoro Gómez Cabero, fallecido el pasado martes a los 63 años tras una vida como referente público en los ámbitos de la política, la sanidad y el deporte en la capital conquense. Fundación Eurocaja Rural abre las inscripciones de la carrera solidaria contra la ELA, una iniciativa de alcance nacional que apoyará a 10 asociaciones. La iniciativa 100% solidaria se celebrará el próximo 4 de octubre en Toledo. Los incendios y la ola de calor mantienen en alerta a gran parte de España, con temperaturas que superan los 42 grados en varios puntos del territorio nacional. El fuego ya ha arrasado 108.000 hectáreas, 4 veces más que a estas alturas del año pasado. Uno de los incendios que más preocupa sigue siendo el de Almorox, entre Toledo y Madrid. Lo que sabemos es que estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas que van a seguir aumentando a lo largo de la tarde y, como estamos viendo, este viento inusual que no va a ayudar, desde luego, en estas horas. Mientras algunos evacuados ya han podido regresar, los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche siguen fuera de casa, con incertidumbre por sus viviendas. Salí a ver qué pasaba y mi amiga de toda la vida venía a buscarme. Me vuelvo para atrás y veo una llamarada de 10 metros. He visto vídeos de calles enteras con vehículos calcinados y me he preocupado, como es lógico. Esa es la incertidumbre, que esto es Radio Macuto, porque uno te dice una cosa. Quinta, yo vivo en Quinta, está destrozada. Él vive en Sexta está destrozada. Hay 200 casas quemadas, hay 40, hay 70. Mientras tanto, en Castilla-La Mancha, el incendio de la Mierla evoluciona favorablemente, permitiendo ya que las personas evacuadas de los municipios de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel ya pueden volver a sus viviendas. Destacando, sin embargo, los daños producidos en Almorox. Es un incendio que en estos momentos pensamos que pueda superar aproximadamente las 1000 hectáreas. La atención también se centra en Huelva, con el incendio del Cerro del Andévalo, que obligó a desalojar a los vecinos de Villanueva de las Cruces. Se reforzó el perímetro de Villanueva de las Cruces y gracias a Dios no han llegado a lo que es el casco urbano. Sí que es verdad que ha estado bastante cerca. En Castilla y León, cerca de 200 personas permanecen evacuadas por el incendio de Castropodame. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asistido al entierro funeral del conquense Isidoro Gómez Cabero, fallecido este martes a los 63 años tras una vida como referente público en los ámbitos de la política, la sanidad y el deporte de la capital conquense. El obispo de Cuenca, José María Yaguas, ha oficiado la misa funeral a la que han asistido todos los miembros de la corporación municipal con su alcalde Darío Dolz, junto a una extensa representación de la sociedad conquense, familiares y amigos. García Paje ha puesto en valor el talante de Gómez Cabero, a quien consideraba amigo, pese a pertenecer a otra fuerza política diferente a la suya, pues fue el líder del partido político Cuenca Nos Une. He venido a despedir a un amigo, sinceramente. No nos conocemos de toda la vida, pero tuvimos conocimiento y nos conocimos a través de la política. Y ya es extraño poder hacer amigos en ese contexto. Al contrario, sintonizamos desde el primer momento y compartíamos muchas cosas. Tengo que decir que me agradaba muchísimo de Isidoro, mucho, su alegría. Era una persona que desbordaba alegría constructiva. O sea, en realidad le veía siempre en un estado de ánimo
incluso en los momentos más duros de la enfermedad. Es curioso que falleciera precisamente el día de Magdalena, a quien tenía especial también admiración Isidoro, tanto es así que sus clínicas, sus negocios se llamaban Magdala. De manera que desde ese simbolismo le queremos recordar de la mejor manera que vamos a hacerlo y que podemos hacerlo, es continuando sus proyectos. Llegamos a acuerdos porque él tenía una pasión elemental y básica y además tenía casi diría avaricia por Cuenca, era una ambición tremenda por Cuenca en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Y eso lo compartíamos, ¿no? Como saben también siempre me he sentido muy enamorado de esta ciudad. Pero lo cierto es que el mejor homenaje que le vamos a poder hacer es que su espíritu, ese espíritu constructivo, sus proyectos, sus ideas, impregnen no solo los que están ya en marcha, sino los proyectos que vendrán. Isidoro Gómez Cavero, además de ejercer la medicina, fue durante años presidente del equipo de balonmano Ciudad Encantada y durante los últimos 7 años concejal del Ayuntamiento de Cuenca, en esta última legislatura como segundo teniente de alcalde al gobernar el Partido Socialista en coalición con Cuenca Nos Une. Sumar ha confirmado este miércoles que el decreto ley prometido en materia de vivienda para este verano incluirá la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, lo que podría beneficiar a cerca de 4 millones de personas y negociará medidas antidesahucios para personas vulnerables con los grupos parlamentarios. Después de que el Congreso tumbara un decreto ley que tenía este mismo objetivo, los plurinacionales prometieron llevar a cabo un nuevo texto con esta medida y otras, como bonificaciones fiscales a caseros para convencer a Junts, formación que en un primer momento votó en contra de la prórroga de los alquileres. El texto también incluye la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen de alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas. Y también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han rechazado participar este jueves en la 14ª Conferencia Sectorial de Inmigración, convocada para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes. No vamos a avalar una política migratoria opaca e irresponsable. El Gobierno ha vaciado la Conferencia Sectorial de Inmigración de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha criticado el desplante al que no se han sumado las comunidades de Navarra, Euskadi, Cataluña, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha. Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. Las comunidades del PP reprochan que esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, que el Gobierno ha rechazado todas las solicitudes de información de las comunidades autónomas y que el Ministerio oculta el acta y grabaciones de la reunión. El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves. Además, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta en la red social X, en la que ha expresado que es un honor anunciar esta candidatura y ha concluido que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la vicepresidenta la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT. El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz en las últimas semanas ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, así como numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo. La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales como sindicatos y patronales.
Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 265% respecto a los 603 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto en lo que va de 2026 marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos por el conflicto en Oriente Próximo, según ha informado la compañía. El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.711 millones de euros a junio, duplicando así los 1.155 millones de euros del mismo periodo del año pasado. El grupo energético dirigido por Josu Yonimaz señaló que estas cifras se dan en un contexto de gran volatilidad en los mercados energéticos, especialmente desde el inicio del conflicto en Irán, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta. Así, estos resultados se dan en un escenario de una cotización del crudo al alza por las tensiones provocadas por dicho conflicto, con un promedio de $92,3 por barril del grupo para el Brent en este primer semestre, frente a los 71,9 de hace un año, y unos márgenes de refino de $12,4 por barril entre enero y junio, frente a los $5,6 por barril del mismo periodo del año anterior. Iberdrola aumenta su beneficio un 21,7% hasta junio y supera los 4.300 millones. La compañía justifica esta mejora en la mayor base de activos, en el aumento de las tarifas del negocio de redes en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, y en el mejor desempeño del negocio de renovables. Además de la desinversión en México, con una cartera de negocio por valor de 3.650 millones y una plusvalía de 953 millones. Por negocios, la base de activos de redes de Iberdrola aumentó un 11,2% y generación y clientes engordó un 3,8% entre enero y junio. Con estas cifras, la energética reafirma sus perspectivas para el resto del ejercicio 2026, en la que mantiene un crecimiento del beneficio neto ajustado del 8%, con una posible actualización al alza después del verano. La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 890 millones de euros por abuso de posición dominante a Google por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma y por dificultar que otros desarrolladores puedan redirigir a los consumidores a los canales de compra alternativos y con frecuencia más baratos, en contra de las obligaciones que establece la Ley Europea de Mercados Digitales. Así lo ha defendido la vicepresidenta del Ejecutivo Comunitario responsable de competencia, Teresa Rivera, en un comunicado, donde ha explicado las dos decisiones paralelas por las que Bruselas impone medidas decisivas pero equilibradas a la tecnológica estadounidense y que suman la sanción de 890 millones de euros que corresponde, por una parte, a la ventaja abusiva de sus servicios en los resultados de búsqueda y, por otra, a las barreras para que los desarrolladores de aplicaciones informaran a los usuarios sobre opciones de descarga alternativa a Google Play Store. La compañía tiene ahora un plazo de 60 días para corregir las irregularidades sancionadas por la Comisión Europea o se expondrá a una nueva sanción periódica por incumplimiento de hasta el 5% de su facturación mundial total. Los Estados miembros de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia, una nueva ronda de medidas con las que el bloque busca reforzar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y seguir limitando su capacidad para sostener la guerra. El visto bueno ha sido alcanzado por los embajadores de los 27 tras culminar las complejas negociaciones sobre un paquete que incluye la prórroga durante 12 meses del actual mecanismo de limitación del precio del petróleo ruso, nuevas restricciones contra el sector financiero y las criptomonedas, más medidas contra la denominada flota fantasma utilizada para eludir las sanciones occidentales
y nuevas trabas a la industria militar rusa, según han indicado fuentes diplomáticas. Así subrayan que las capitales se han mostrado claras y unidas a la hora de impulsar nuevas vías para limitar la capacidad de Rusia y sostienen que el paquete, que aún deberá ser aprobado formalmente por el Consejo para su adopción definitiva, demuestra el claro compromiso del bloque con el apoyo a Kiev. Fundación Eurocaja Rural abre las inscripciones de la carrera solidaria contra la ELA, una iniciativa de alcance nacional que apoyará a 10 asociaciones. La iniciativa 100% solidaria se celebrará el próximo 4 de octubre en Toledo y volverá a movilizar a miles de personas para visibilizar la ELA y apoyar a las personas afectadas y sus familias. Las inscripciones ya están disponibles en la web de la Fundación de Eurocaja Rural con precios reducidos hasta el 18 de agosto. La carrera solidaria, la ELA, de Fundación Eurocaja Rural, ha experimentado un crecimiento constante desde su creación, convirtiéndose en un acontecimiento colectivo capaz de movilizar a miles de personas dentro y fuera de Toledo. La edición 2025 marcó un nuevo hito al superar los 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra la ELA, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa. A simple vista es un cordón. Pero hay un día en el que ese cordón se convierte en un lazo que mueve a miles de personas unidas por una misma causa, unidas contra la ELA. Participa en la carrera solidaria de Fundación Eurocaja Rural. El 4 de octubre, en Toledo o de forma virtual desde cualquier lugar. Inscríbete en fundacioneurocajarural.es. Contra la ELA, cada paso cuenta. Mañana de viernes soleada, con el cielo prácticamente despejado, con alguna nube alta poco importante en el sur de la comunidad. Viento flojo del oeste y suroeste. Podrían crecer algunas nubes de evolución en Albacete, con posibilidad de algún chubasco o tormenta de forma aislada, pero dominando el tiempo soleado en el resto de la región, con el cielo despejado. Viento del oeste y suroeste moderado. Noche con tiempo estable en toda la comunidad, con el cielo totalmente despejado. Temperaturas nocturnas en descenso generalizado, aunque todavía se producirán noches tropicales en Albacete, sin bajar de 21-22 grados, siendo más altas incluso en la zona de Llín. Viento flojo del oeste. Amanecerá el viernes con las temperaturas mínimas con pocos cambios o ligeros descensos. Seguirán altas, mínima tórrida en Albacete sin bajar de los 25. En el resto, 22 en Ciudad Real, 21 en Toledo, 20 en Guadalajara y 19 en Cuenca y Talavera de la Reina. Máximas en descenso, aunque apenas variarían en Albacete y Cuenca. Valores de 40 en Albacete, 36 en Cuenca, 35 en Ciudad Real y Toledo, 34 en Guadalajara y Talavera de la Reina.